En medio del caos, la devastación y la desesperación de la Guerra de los 100 años, cuando Francia parecía al borde de la aniquilación total, y la esperanza era solo un recuerdo lejano y amargo, surgió una figura inesperada. No un rey coronado con vastos ejércitos, ni un general experimentado con años de tácticas militares y victorias en su haber, sino una joven campesina analfabeta de apenas 17 años. Su nombre era Santa Juana de Arco. Guiada por voces celestiales y movida por una fe inquebrantable que desafiaba toda lógica humana y la comprensión de su tiempo, ella se vistió con una armadura de acero, alzó su estandarte blanco y cambió para siempre el curso de la historia europea. Esta es la historia de Santa Juana de Arco, la doncella de Orleans, una de las heroínas más extraordinarias, valientes e incomprendidas que el mundo haya conocido. Santa Juana nació alrededor de 1412, en la pequeña y humilde aldea de Domremy, situada en el noreste de Francia, en la peligrosa frontera entre los territorios leales a la corona francesa y aquellos controlados por los borgoñones, aliados de los ingleses. Hija de Jacques d'Arc e Isabel Romé, campesinos trabajadores, honestos y profundamente católicos, Juana creció en un ambiente de fe sencilla, trabajo duro y devoción sincera. Desde muy pequeña, destacaba por su piedad poco común y su bondad hacia los más pobres. Mientras otros niños jugaban en los campos o corrían por las calles del pueblo, Juana a menudo se retiraba a rezar en la iglesia local, arrodillándose en silencio ante las imágenes de los santos y el crucifijo. Ayudaba a su madre en las tareas del hogar, hilaba lana con notable habilidad y cuidaba del rebaño familiar con dedicación. Era, a los ojos del mundo, una niña común, destinada a una vida de anonimato y trabajo en el campo, pero con un corazón extraordinariamente entregado a Dios. La Francia de aquella época estaba desgarrada, sangrando tras décadas de conflictos sin fin. La Guerra de los 100 años contra Inglaterra llevaba generaciones, dejando un rastro de destrucción, aldeas incendiadas, hambre y desesperación por donde pasaba. El rey inglés, Enrique VI, reclamaba el trono francés, apoyado por los borgoñones, una poderosa facción francesa aliada con los ingleses por intereses políticos y económicos. El heredero legítimo de Francia, el delfín Carlos, futuro rey Carlos VII, estaba acorralado, sin recursos financieros, sin un ejército fuerte y sin esperanza, gobernando solo una fracción del territorio al sur del río Loira. La moral francesa estaba completamente destruida. Muchos creían sinceramente que Dios había abandonado Francia y que la victoria inglesa era inevitable. Fue en este escenario de profunda desolación y oscuridad que, a los 13 años, la vida de Juana cambió para siempre. Mientras estaba en el jardín de su padre, en un día de verano al mediodía, escuchó una voz clara y vio una gran luz brillante que venía desde la dirección de la iglesia. Más tarde, identificaría esas voces como las de San Miguel Arcángel, el gran guerrero celestial y protector de Francia, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, ambas vírgenes y mártires veneradas. Al principio, las voces la exhortaban a ser buena, a asistir a la iglesia con constancia y a mantener su pureza intacta. Pero con el tiempo, el mensaje se volvió urgente, aterrador e increíblemente específico. Juana tenía una misión divina, un llamado que cambiaría el destino de una nación. Debía dejar su casa, ir hasta el delfín Carlos, liberar la ciudad de Orleans del sitio inglés y llevar a Carlos a Reims para que fuera coronado legítimamente rey de Francia. Para una joven campesina que nunca había salido de su aldea y no sabía leer ni escribir, la orden era absurda, casi imposible de concebir. «Yo solo soy una pobre niña que no sabe montar ni luchar», dijo a las voces, llorando de miedo y confusión ante la magnitud de la tarea. Pero la respuesta celestial fue firme, reconfortante e innegociable. «Dios te ayudará. Ve, hija de Dios, ve». Movida por una convicción inquebrantable que superaba su propio miedo y las dudas de su familia, Juana, a los 16 años, inició su misión. Convenció a un pariente para que la llevara hasta la ciudad vecina de Vaucouleurs, donde pidió al comandante de la guarnición, Pierre Cauchon, una escolta militar para llevarla al delfín en Chinon. Al principio Cauchon se rió de ella, considerándola una loca, una visionaria histérica, o simplemente una campesina ilusionada, y ordenó que la llevaran de vuelta a casa con una bofetada y una severa reprimenda. Pero la persistencia de Juana era inquebrantable. Regresó a Vaucouleurs, y su fe ardiente, combinada con su serena determinación, comenzó a ganar el apoyo y respeto de los habitantes locales, que veían en ella una chispa de esperanza. Un dato fascinante marca este periodo de prueba.
Juana predijo con exactitud una derrota francesa en la batalla de los Arenques, días antes de que la noticia oficial llegara a Vaucouleurs. Ante esta inexplicable prueba de conocimiento sobrenatural, Pierre Cauchon finalmente cedió, comprendiendo que había algo divino y extraordinario en aquella joven. Le entregó una espada, un caballo y una pequeña escolta de soldados experimentados. Para viajar con seguridad por territorio enemigo, infestado de patrullas inglesas y borgoñonas listas para capturar o matar a cualquier francés, Juana tomó una decisión drástica: cortó su cabello corto y vistió ropa masculina de soldado. Esta decisión práctica, esencial para su protección y movilidad en un ambiente brutalmente masculino, más tarde sería usada de forma cruel y distorsionada en su contra por sus enemigos durante su juicio. El viaje de 11 días hasta Chinon fue peligroso, viajando principalmente de noche y evitando las carreteras principales, pero Juana llegó sana y salva, protegida, como ella creía, por la mano de Dios. El encuentro con el delfín Carlos es una de las escenas más famosas y dramáticas de su vida. Para ponerla a prueba, Carlos se disfrazó con ropas sencillas y se mezcló entre los nobles de la corte, mientras otro hombre, ricamente vestido, se sentaba en el trono. Pero Juana, que nunca lo había visto antes y no tenía forma de conocer su apariencia, ignoró al falso rey, caminó directamente hacia Carlos en la multitud y se inclinó ante él, diciendo con claridad y autoridad: «Muy noble señor Delfín, el rey de los cielos me envía para decirle que seréis ungido y coronado en la ciudad de Reims, y seréis el virrey del rey de los cielos, que es el rey de Francia». Carlos aún estaba escéptico y temeroso de ser engañado. Ordenó que Juana fuera examinada por teólogos eminentes en Poitiers, para asegurarse de que no era una hereje, una bruja o una loca enviada por el diablo. Los clérigos la interrogaron exhaustivamente durante semanas, investigando su vida, su fe, su moralidad y sus intenciones. Quedaron profundamente impresionados con su piedad, su sencillez, su castidad y la claridad cristalina de sus respuestas. Concluyeron que no había nada malo en ella, que sus intenciones eran puras y que el rey podía confiar en su misión, porque, en la desesperada situación en que se encontraba Francia, rechazar la ayuda de Juana sería rechazar la posible ayuda de Dios. Con la aprobación oficial de la Iglesia y del rey, Juana recibió una armadura hecha a medida, brillante e imponente, y un estandarte blanco, pintado con la imagen de Cristo sosteniendo el mundo y las palabras Jesús María. No llevaba un arma para matar. Ella misma dijo más tarde, durante su juicio, que nunca mató a nadie y que prefería llevar su estandarte a usar su espada. Su papel era inspirar, liderar con el ejemplo, traer la presencia de Dios al campo de batalla, y portar el estandarte de la fe y la esperanza. En abril de 1429, Juana marchó hacia Orleans, una ciudad estratégicamente vital, que estaba sitiada por los ingleses desde hacía meses y a punto de caer por hambre y desesperación. Su llegada transformó completamente la moral de las tropas francesas, que pasaron de ser soldados derrotados a guerreros llenos de celo religioso. No era solo una figura simbólica que se quedaba en la retaguardia. Estaba en la primera línea, en medio del peligro, animando a los soldados a luchar con valentía y a confiar en Dios. Durante el feroz ataque a la fortaleza de Le Tourelle, Juana fue alcanzada por una flecha que penetró profundamente entre el cuello y el hombro. Cualquier otro líder habría retrocedido o sucumbido al dolor, pero ella, tras recibir tratamiento para la herida y rezar fervorosamente, volvió a la batalla, inspirando a los franceses a un ataque final y devastador que rompió el cerco. En solo 9 días desde su llegada, Orleans estaba libre. Lo imposible había ocurrido. Había nacido la leyenda de la doncella. La victoria en Orleans fue el punto decisivo de la guerra. Juana, ahora aclamada en toda Francia como una enviada de Dios, instó a Carlos a marchar inmediatamente hacia Reims para la coronación, aprovechando el momento de triunfo y el pánico de los ingleses. El camino estaba bloqueado por ciudades fuertemente controladas por ingleses y borgoñones, pero el ejército francés, revitalizado por el liderazgo carismático de Juana, avanzó implacablemente, conquistando victorias impresionantes en Jargeau, Meun-sur-Loire, y en la decisiva batalla de Patay, donde el ejército inglés fue aplastado. El 17 de julio de 1429, el sueño profético se hizo realidad. Carlos VII fue solemnemente coronado rey de Francia en la majestuosa catedral de Reims, con Juana de Arco de pie a su lado, sosteniendo su estandarte blanco, llorando lágrimas de alegría y gratitud. Su misión principal, dictada por las voces celestiales en el jardín de Domremy, estaba cumplida. Tras la coronación, Juana quería continuar la lucha inmediatamente para liberar París y expulsar a los ingleses de una vez por todas.
Pero el rey Carlos, influenciado por consejeros cautelosos y envidiosos del poder y la popularidad de Juana, dudó y prefirió negociar treguas inútiles con los borgoñones. El ímpetu militar se perdió, y Juana se vio frustrada por la inacción de la corte. En la primavera de 1430, Juana fue a defender la ciudad de Compiègne contra un ataque borgoñón. Durante una escaramuza fuera de los muros de la ciudad, los puentes se levantaron demasiado pronto, y ella fue rodeada, arrancada violentamente de su caballo y capturada. Los borgoñones la mantuvieron prisionera durante meses, esperando un rescate del rey Carlos, que, en un acto de ingratitud chocante, nunca llegó. Finalmente, la vendieron a los ingleses por una suma exorbitante de 10.000 libras. Para los ingleses, Juana no era solo una prisionera de guerra valiosa, era una terrible amenaza ideológica y espiritual. Si podían probar que era una hereje o una bruja, eso invalidaría la coronación de Carlos VII, destruiría la moral francesa, y justificaría la ocupación inglesa como la voluntad de Dios. Así comenzó uno de los juicios más infames, manipulados y crueles de la historia. El proceso se llevó a cabo en Rouen, la sede del gobierno inglés en Francia, y fue orquestado por Pierre Cauchon, el obispo de Beauvais. Cauchon era un clérigo ambicioso, ferviente partidario de los ingleses y borgoñones, que esperaba ser ricamente recompensado con el arzobispado de Rouen por sus servicios en destruir a la doncella. El juicio fue una farsa grotesca desde el primer día. No fue un tribunal eclesiástico imparcial buscando la verdad, sino un juicio político disfrazado de inquisición religiosa. Pierre Cauchon seleccionó cuidadosamente a los jueces y asesores, la mayoría clérigos de la Universidad de París, que era fuertemente pro-inglesa y hostil a Juana. Juana fue mantenida en una prisión militar secular, custodiada día y noche por soldados ingleses rudos y abusivos, en lugar de una prisión eclesiástica vigilada por mujeres, como exigía estrictamente la ley de la Iglesia para una mujer acusada de herejía. Estuvo encadenada por el cuello, las manos y los pies, y sometida a interrogatorios extenuantes y hostiles por decenas de hombres instruidos, sin derecho a un abogado defensor ni a ningún consejo legal. A pesar de ser analfabeta y no tener ningún entrenamiento teológico, Juana se defendió con una sabiduría, una claridad y una presencia de espíritu que dejaron a sus interrogadores atónitos y frecuentemente frustrados. Sus respuestas son un testimonio impresionante de su profunda fe e inteligencia natural. En uno de los intentos más crueles y astutos de trampa teológica, los jueces le preguntaron, ¿sabes si estás en la gracia de Dios? Era una pregunta capciosa y mortal. La doctrina de la Iglesia enseñaba que nadie podía tener certeza absoluta de estar en la gracia de Dios, sin una revelación especial. Si ella decía sí, sería acusada de presunción y herejía. Si decía no, estaría confesando estar en pecado mortal y bajo la influencia del demonio. La respuesta de Juana fue brillante y desarmó completamente al tribunal. Si no estoy, que Dios me ponga, y si estoy, que Dios me mantenga. Sería la criatura más triste del mundo si supiera que no estoy en la gracia de Dios. Uno de los notarios registró que los jueces quedaron estupefactos con la respuesta, incapaces de continuar con esa línea de ataque. La interrogaron sin cesar sobre sus voces, intentando probar que eran demonios disfrazados. Preguntaron sobre el uso de ropa masculina, que ella insistía era una orden de Dios para proteger su castidad en la prisión militar, rodeada de hombres violentos. Sin poder probar herejía en sus creencias fundamentales, el tribunal se centró en acusaciones menores, y manipuló groseramente los registros del juicio. La acusaron de idolatría, de consultar hadas en el árbol de su aldea natal, y crucialmente, de insubordinación a la Iglesia militante, representada por el tribunal de Pierre Cauchon, pues ella afirmaba que respondía primero a Dios y al Papa, a quien apeló en vano, ya que Pierre Cauchon ignoró su apelación. Exhausta, enferma, aterrorizada y amenazada repetidamente con tortura y muerte en la hoguera, Juana fue llevada a un cementerio el 24 de mayo de 1431. Ante la hoguera ya preparada y una multitud hostil, la presionaron para que firmara un documento de abjuración, renunciando a sus voces y prometiendo usar ropa femenina. En un momento de debilidad humana y terror extremo, firmó el documento, que probablemente ni siquiera pudo leer. Sin embargo, de vuelta en la prisión, fue nuevamente sometida a terribles abusos por parte de los guardias ingleses. Para protegerse de agresiones sexuales, o quizás porque sus ropas femeninas fueron deliberadamente robadas por los guardias, los relatos históricos varían. Volvió a vestir ropa masculina. Además, declaró valientemente que sus voces la habían reprendido por ceder por miedo, y que prefería morir antes que negar la verdad de su misión.
Eso era exactamente lo que Pierre Cauchon necesitaba. Fue inmediatamente declarada una hereje relapsa, alguien que había vuelto al error tras abjurar. La pena inevitable para ello era la muerte en la hoguera. El 30 de mayo de 1431, con apenas 19 años, Juana de Arco fue llevada a la plaza del Viejo Mercado en Rouen. Pidió una cruz, y un soldado inglés, movido por una súbita compasión, hizo una pequeña cruz de ramitas y se la entregó, que ella colocó en el pecho cerca del corazón. También pidió que un sacerdote sostuviera un crucifijo bien alto delante de ella para poder verlo a través de las llamas y el humo. Mientras el fuego la consumía, no maldijo a sus crueles jueces ni a los ingleses. En cambio, perdonó a sus verdugos e invocó repetidamente el nombre de Jesús. Sus últimas palabras, gritadas en medio de las llamas con una voz que resonó por toda la plaza, fueron: «Jesús, Jesús». Incluso algunos de los soldados ingleses y jueces más endurecidos lloraron ante la escena. Un secretario del rey inglés de la época, presenciando la ejecución, habría dicho desesperado: «Estamos perdidos, hemos quemado a una santa». Para asegurarse de que no quedaran reliquias para venerar, los ingleses ordenaron que el verdugo quemara sus restos mortales 2 veces más, reduciéndolos a cenizas, que luego fueron arrojadas al río Sena. La muerte de Juana no fue el fin de su historia, fue solo el comienzo de su leyenda inmortal. 25 años después, cuando la guerra finalmente terminó con la victoria francesa y los ingleses fueron expulsados de Normandía, la verdad sobre el juicio de Rouen salió a la luz. A petición de la madre de Juana, Isabel Romé, que nunca dejó de luchar por el honor de su hija y de sus hermanos, y con la autorización expresa del Papa Calixto III, se abrió un proceso formal de rehabilitación en 1455. El inquisidor general de Francia, Jean Bréal, dirigió la investigación meticulosa. Este nuevo tribunal escuchó a más de 115 testigos, amigos de infancia de Domremy, soldados que lucharon valientemente a su lado, ciudadanos agradecidos de Orleans, e incluso miembros arrepentidos del tribunal original que la condenó. Lo que emergió de esos testimonios fue un cuadro claro e innegable de fraude, corrupción, intimidación e injusticia. Quedó probado más allá de toda duda que el juicio de 1431 fue motivado puramente por odio político, que los cargos eran falsos y maliciosos, y que Pierre Cauchon había manipulado el proceso de forma criminal para agradar a sus amos ingleses. El 7 de julio de 1456, el Tribunal de Apelación Papal declaró nulo, inválido y sin valor el juicio original, manchado por fraude y calumnia. Santa Juana de Arco fue completamente absuelta y su honor restaurado ante el mundo. La Iglesia Católica, que había sido utilizada como instrumento político por Pierre Cauchon, ahora, mediante un proceso justo y riguroso, limpiaba el nombre de su fiel sierva, reconociendo la injusticia cometida por sus propios miembros. ¿Y qué pasó con los responsables de aquella brutal injusticia? Pierre Cauchon murió repentinamente de un ataque al corazón en 1442, antes de ver la rehabilitación de Juana y la ruina de su reputación. Nunca alcanzó el arzobispado que tanto deseaba y por el que vendió su alma. Muchos de los otros jueces y asesores que colaboraron con los ingleses tuvieron que cambiar de bando apresuradamente cuando los franceses retomaron Rouen, viviendo el resto de sus días con la vergüenza pública de su complicidad. La historia no los recuerda como defensores de la fe, sino como instrumentos de una injusticia atroz. Santa Juana de Arco fue beatificada en 1909 y canonizada por el Papa Benedicto XV en 1920. Ella es la patrona de Francia, de los soldados, de los prisioneros y de aquellos que son ridiculizados y perseguidos por su fe. ¿Qué podemos aprender para nuestros días? La historia de Santa Juana de Arco resuena profundamente en nuestros tiempos, ofreciendo lecciones atemporales. Nos enseña sobre el coraje extraordinario de escuchar la voz de Dios en un mundo ruidoso, escéptico y a menudo hostil. En una época en la que la verdad es frecuentemente manipulada por intereses políticos, ideológicos o mediáticos, Juana permanece como un faro de integridad y fidelidad a la propia conciencia. Nos recuerda que Dios frecuentemente elige a los pequeños, a los improbables y a los descalificados a los ojos del mundo para realizar sus mayores obras. La fuerza de Juana no venía de su entrenamiento militar, de su riqueza o de su estatus social, sino de su obediencia total y confiada a la voluntad divina. Además, el proceso de su condena y posterior rehabilitación nos muestra que la justicia humana puede fallar estrepitosamente cuando está corrompida por el poder, la ambición y el miedo. Sin embargo, la verdad de Dios tarde o temprano prevalece sobre las mentiras de los hombres. La Iglesia, al rehabilitarla,
demostró su compromiso con la verdad, incluso cuando eso significaba exponer y corregir los graves errores de sus propios miembros en el pasado. Juana de Arco nos invita a ser fieles a nuestra misión, por difícil que parezca, incluso frente a la oposición, al ridículo o al peligro. Nos desafía a luchar las batallas que Dios nos confía, no con odio en el corazón, sino con amor, valor y absoluta confianza en la providencia divina. El coraje de Juana no era la ausencia de miedo, sino la determinación de actuar a pesar de él. Cuando enfrentó a los teólogos en Poitiers, o a los jueces en Rouen, no estaba armada con argumentos académicos, sino con la verdad simple y poderosa de su experiencia con Dios. Esa verdad fue suficiente para desarmar las mentes más brillantes de su época. Si necesitas ese coraje, o conoces a alguien que lo necesite, reza con nosotros la oración a Santa Juana de Arco. Oh Santa Juana de Arco, doncella valiente y fiel sierva de Dios, que escuchaste el llamado celestial, y no dudaste en dar tu vida por tu patria y tu fe, tú que enfrentaste el ridículo, la injusticia y el fuego con el nombre de Jesús en los labios, intercede por nosotros. Danos tu valentía para defender la verdad en un mundo de mentiras y manipulaciones. Danos tu pureza de corazón para escuchar la voz de Dios en medio del ruido y la confusión del mundo. Ayúdanos a ser fieles a nuestra misión, por difícil que parezca, confiando siempre en que la gracia de Dios es suficiente para superar cualquier obstáculo. Que podamos como tú vivir y morir con el nombre de Jesús grabado en nuestros corazones. Amén. Si te has sentido inspirado por el coraje y la fe de Santa Juana de Arco, no guardes esa luz solo para ti. Suscríbete al canal Sancti et Heroes, deja tu like y comparte este vídeo con alguien que necesite fuerza para enfrentar sus propias batallas. Juntos, podemos difundir el ejemplo de los santos e iluminar el mundo con la verdad. Hasta el próximo episodio. Y que la respuesta de Juana de Arco sea nuestra respuesta. Dios te ayudará. Ve, hija de Dios, ve. Que podamos, como ella, avanzar con valentía y confianza, sabiendo que Dios está con nosotros en todas nuestras batallas.